con problemas en la materia o que pues están a punto de reprobar, ¿no? Esa lista nos las pidieron a todos los profesores. La lista yo la hice junto con el profe Dirso de la información que nos enviaron todos los profesores. Quiero aquí mencionarles, bueno, ¿por qué se los digo? Porque quiero mencionarles que a la mayoría de los que yo metí, que fueron, según yo, fueron poquitos, a los que yo agregué, son por situaciones de trabajos. Son a los chicos que llevan más de la mitad de trabajo sin entregar. Entonces, pues bueno, evidentemente aquí ya estamos teniendo algún problema, ¿no? Por ahí los que tienen como algunas faltas, creo que todavía lo podemos solucionar, pero los que tienen más de la mitad de trabajos sin entregar, ahí pues sí, ya están en esa lista. Otra cosa fue que no mandamos a llamar a todos. Si solo aparecían en una materia, pues bueno, ahí no era necesaria su presencia el día de hoy en el CUT, pero los que tenían más de tres, hay chicos que tienen 5 materias, tienen 6 materias en total, creo, ¿no? Pues hay alumnos que tienen hasta 5 materias que están a punto de reprobar. Entonces, pues bueno, a los que tienen más de 3 materias fueron a los que se citó. Ujú. Aparecía, por ejemplo, Kevin. Bueno, él tiene problemas con la materia. Un ejemplo, Kevin, la verdad no recuerdo si estás en la lista. Él tiene problemas en la materia de español, en la materia de investigación, en la materia, y entonces además los profes nos daban sus motivos, es decir, Kevin, pues porque entra y se duerme en la clase, ¿no? Solamente se conecta y se va, cuando le pregunto nunca está, porque, etcétera. Entonces todos los profes ahí daban sus motivos. Eh, y pues bueno, repito, los que yo agregué fueron los que tienen más de la mitad de trabajos o la mitad sin entregar conmigo. Entonces ahí sí difícilmente pues se van a poder recuperar, ¿no? Ahorita vamos a esperar la indicación del profe Dirso, pero seguramente los trabajos, si es que se los llega a recibir, y si esa es la indicación, seguramente no van a valer lo mismo, ¿no? Entonces, platíquenlo, no falten a su junta el día de hoy con el profe Dirso. Creo que es bien importante porque pues los que aparecen en esa lista, repito, son los que tienen más de 3 materias así mal, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante que ustedes vayan. Y, y pues creo que yo no tengo aquí problema con varios alumnos. Es que estaba buscando mi lista para decirles a cuántos mandé, pero seguramente ustedes ya saben, ahí fueron poquitos, ¿no? Por ahí algunos me están enviando ahorita trabajos. No, no me pueden enviar, no voy a recibir hasta que no tenga la indicación del profe Dirso y además sería con otra calificación, ¿sale? Em, bien, por un lado es eso. Por el otro lado, ok, dice Cruz Hernández Jocelyn, no podía entrar, le mandé mensaje al WhatsApp. Ay, Dios, no lo vi porque, pues como ya estoy en clase, no reviso los mensajes casi, no agarro mi teléfono, pero ahorita la registro. Ahí está, listo. Gracias, maestra. Y disculpe. De nada. Bien, por otro lado, cuando terminó el parcial pasado, por ahí no sé si fue una persona, 2 personas de este grupo, me decían que si no iba a realizar como un tipo de examen. Bueno, recordemos que pues nos quitaron los exámenes ahora con esta nueva modalidad pues de la pandemia, ¿no? Ya no tenemos exámenes, pero pues bueno, estos chicos me decían que
pues a lo mejor pudiera ser como una guía, ¿no? Y que pudiéramos ahí recordar todo lo que vimos durante el semestre, durante todo el semestre, que pudiéramos como aterrizar ahí todas las ideas para que en determinado momento que necesitáramos estudiar sobre la materia, pues bueno, ahí tuviéramos nuestro registro, nuestra guía, nuestro cuestionario, etcétera, lo cual la verdad es que a mí me pareció pues sí me pareció pues interesante esta idea, sí me pareció importante y entonces decidí que este parcial sí lo van a hacer, no un examen como los que estamos acostumbrados, con tiempo contado, etcétera, ¿no? Pero la van a hacer como una guía y se la van a llevar a casa, la van a responder ustedes con lo que hemos revisado, pueden revisar su cuaderno, pueden revisar la... em, pues internet, no sé, y me van a responder esta guía y sí va a tener un porcentaje en su evaluación, ¿sale? Entonces no recuerdo si fue en este grupo o fue en el otro grupo, pero bueno, la idea se quedó para ambos grupos. Entonces, recordemos que las evaluaciones ya son la siguiente semana y entonces esta guía, este cuestionario, lo van a responder hoy y mañana en casa. Ujú. Después, posteriormente, nosotros aquí haremos una respuesta de cada pregunta, haremos una respuesta en conjunto y también yo les daré la respuesta. ¿Hasta acá tienen una duda? No, maestra. No, gracias, Mara. Bien, aquí cuando nosotros estemos revisando este cuestionario aquí en la sesión, yo voy a estar tomando ahí participaciones. ¿Esto por qué? Porque así me va a ayudar a que ustedes no se estén pasando las respuestas, ¿no? Nada de que, Itzel, pásame todas las respuestas, porque si no, entonces si me dan dos respuestas iguales en la clase, pues solo registraré una, ¿no? Entonces, por eso por eso es esta idea de estar tomando participación, pues para que no se preste a esta situación, que todos se pasaron las respuestas y tienen la misma, porque si no, entonces no se las contaría. ¿Sale? También ustedes, antes de que yo dé la respuesta, ustedes me van a enviar su guía al Classroom porque hay muchas personas que dicen, ah, bueno, pues como la maestra siempre las responde, pues me espero, no hago nada y me espero a que ella dé la respuesta. Entonces, eso no va a ser así, porque la guía me la van a mandar a Classroom antes de que las revisemos aquí en la clase. Aunque yo a veces no les mando ahí correcciones de su tarea, bueno, es porque pues están bien, ¿no? Pero sí las reviso, ¿no? Incluso por ahí en vacaciones, algunas que me habían faltado, estuve mandándoles a algunos, ¿no? A algunos que tuvieron como observaciones, que no les fue tan bien en su calificación, pues ya les ponía Itzel, usted, em, no sé, su respuesta es muy limitada, su respuesta, etcétera, y les mandaba yo observaciones, pero siempre los reviso, aunque sea al final del semestre, perdón, al final del parcial, ¿no? Al momento de registrar, pues ahí estoy checando, pero pues las tareas sí las reviso para que no piensen que solo las suben y ya y que nunca las veo, no. Entonces, pues justo se los comento porque su cuestionario, pues también, ¿no? Lo voy a revisar y de acuerdo a pues qué tanto, pues, qué tanto se esmeren en sus respuestas, es lo que va a valer el porcentaje que va a tener 20%, 30%, 10%, etcétera. Las preguntas son abiertas justo para eso, ¿no? Las preguntas son de, con tus palabras, explícame tal, con tus palabras esto. Por aquí Andrade Romero me pregunta que cuándo se va a enviar. Bueno, solamente son 14 preguntas. Ajá. La verdad es que yo pensaba que se enviaran el día de hoy, que tuvieran todo el día de hoy para entregarlas.
Sin embargo, pues bueno, con el otro grupo lo hablé porque ellos decían, bueno, es que queremos responderlas súper bien y detalladas y no nos va a dar tiempo para el día de hoy. Pues bueno, se los voy a dividir igual que ellos en dos. Ujú. Entonces, son 14 preguntas. El día de hoy me van a mandar 7 y el día de mañana me van a enviar las otras 7. ¿Están de acuerdo? Pero bueno, la condición es justo esta, ¿no? Que lo que decían los otros chicos, bueno, que no, pues que no estemos con prisas y que entonces las respondamos detalladamente y pues nos esmeremos en ellas. Entonces, esta es la condición para que, para que me hagan esta guía. ¿Están de acuerdo? ¿O todas las responden el día de hoy? ¿O cómo la hacemos? Está bien así, ¿No? en la mitad. ¿Está bien así? Vale. Bien, ¿alguien más? Igual así, la mitad y la mitad, maestra. Ok. Bien, me dice igual Andrade Romero que si esas preguntas están en Classroom. No, las preguntas son 14, las preguntas se las voy a dar ahorita antes de retomar en la parte que nos quedamos antes de salir de vacaciones. Se las voy a dar ahorita. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo se las envío escritas en Classroom, a veces me dicen, maestra, no le entendía la pregunta 2, ¿no? Y entonces aquí pues yo se las voy explicando, o sea, yo les dejo la pregunta y si tienen una duda, aquí mismo la resolvemos, ¿sale? Entonces son solamente 14 preguntas, se las dicto rápido y pasamos a lo que sigue, ¿sale? Pues bueno, entonces ahí si no tienen alguna duda, pues nos vamos con la primera. ¿Ya sacaron su cuaderno? ¿Todo bien? ¿Ya puedo empezar? Sí, maestra. ¿Sí? Bien, gracias Mariana. Ay, Mariana, ya la extrañaba. Ya extrañaba sus participaciones. Bien, ¿qué es un fenómeno social? Pregunta uno. ¿Qué es un fenómeno social? Recordemos que en la primerita unidad, em, pues hablábamos de la educación como fenómeno social, ¿no? Fue nuestro primer tema. Entonces, desde ahí vamos a partir. ¿Qué es un fenómeno social? Y porfa, les voy a pedir ahí que no lo busquen tal cual en internet y me lo pongan así como lo encontraron. No, todo lo van a hacer de acuerdo a lo que ustedes entendieron, ¿sí? Eso sí se los pido, este, por favor. Número uno, ¿qué es un fenómeno social? Número dos, ¿por qué se dice que la educación es un fenómeno social? Bien, ¿por qué se dice que la educación es un fenómeno social? Tres, elige uno de los conceptos de educación elige uno de los conceptos de educación que se revisaron en clase y explícalo. Bien, les digo ahí qué van a hacer. Por ejemplo, a lo mejor yo elijo el concepto, recordemos que miramos la educación también desde diferentes perspectivas, ¿no? Por ahí trajimos en esa ocasión varios conceptos
tanto de sociólogos como de filósofos. Recuerdo que por ahí me trajeron a Aristóteles, ¿no? Totalmente filosofía. Me trajeron conceptos de Durkheim, totalmente sociología. Entonces, por ahí estuvimos revisando la educación desde diferentes miradas. Bueno, a lo mejor yo elijo el concepto de Durkheim, ¿no? Supongamos. Entonces yo lo elijo y lo escribo. ¿Cuál era el concepto de Durkheim? Bueno, Durkheim dice que la educación es la transmisión de conocimientos de una generación adulta a una generación joven. Más o menos está así su concepto, ¿no? Y entonces yo lo escribo y adelante yo lo explico, ¿no? Bueno, Durkheim hace referencia a que pues los que más saben son los adultos y no los jóvenes, ¿no? Y que además el conocimiento se transmite. No sé. Bueno, en este caso yo no estoy de acuerdo, ¿no? El conocimiento no se transmite, más bien el conocimiento, yo creo, como dice este Pablo Freire, el conocimiento se construye, no se transmite, es decir, yo no les paso mi conocimiento tal cual, sino que pues la idea es que construyan su propio conocimiento a partir de mi guía, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahí estoy explicando el concepto de Durkheim, ¿se dan cuenta? Entonces, yo elijo el concepto de Durkheim. Durkheim es un sociólogo de la educación, lo escribo y además yo voy a explicar el concepto de ese autor. Puedo retomar a Aristóteles, puedo retomar incluso a algún psicólogo, por ahí creo que trajeron también el concepto de educación de Piaget, no sé. Entonces, pues bueno, la educación vista desde diferentes perspectivas, desde diferentes miradas. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a elegir uno de todos los que nosotros revisamos, voy a ponerlo junto con el autor. Es bien importante el autor, no se les vaya a olvidar el autor porque si no, no se los voy a contar. El autor es fundamental porque entonces podemos determinar desde dónde está vista ese concepto de educación. Y posteriormente yo explico el concepto que elegí. Hasta aquí, ¿tienen una duda? ¿Sí me expliqué? Sí, maestra. Sí, bien, muchas gracias. ¿Dónde van los demás? Sí, Sí, maestra. maestra. ¿Sí? Ok, bueno, ya ven, por eso era importante que yo les dijera las preguntas porque así se las explico, qué es lo que tienen que hacer. Bien, ahí está. La 4, vámonos con la 4. Escribe 3 funciones de la educación. Escribe 3 funciones de la educación. Siguiente, 5. Explica con tus palabras qué es la educación formal, no formal e informal y ejemplifica. Repito, explica con tus palabras qué es la educación formal, no formal e informal y ejemplifica. Ahí me van a poner con 3 conceptos está bien, ¿no? Con 3 conceptos, perdón, con 3 ejemplos está bien. Si ustedes quieren poner más, adelante, pero con 3 está bien. ¿Me podría volver a repetir la pregunta, de favor? Sí, explica con tus palabras qué es la educación formal, no formal e informal y ejemplifica. ¿Mm? La siguiente. Explica cuál es el rol del psicopedagogo. Explica cuál es el rol del psicopedagogo en su desempeño profesional.
Ok. La 7. Perdón, Maestra, maestra. sí. ¿Cómo era el desempeño qué? En su desempeño profesional. Repito, Gracias. explica cuál es el rol del psicopedagogo en su desempeño profesional. Ujú. Bien. Siguiente, 7. ¿Cómo se concibe la pedagogía? ¿Cómo se concibe la pedagogía en la Grecia clásica? Recordemos que en esa ocasión hicimos por ahí una revisión de cómo se ha transformado el concepto de pedagogía, ¿no? Desde que se empieza a hablar de pedagogía como un trabajo, desde que se le empiezan a nombrar a personas pedagogos, que fue en Grecia, ¿no? En Grecia clásica, porque pues Grecia también la podemos dividir en diferentes periodos. Entonces, en la Grecia clásica, bueno, aquí ya me voy a adelantar, ya la iba a regar, ¿no? Pero bueno, en la Grecia clásica, la pedagogía pues tiene una concepción particular, peculiar, y que es totalmente diferente a la concepción de pedagogía pues de hoy en día, evidentemente, ¿no? Y entonces, pues bueno, también en Grecia pues se va transformando hasta que, bueno, ya se le da un reconocimiento. Pues diferente, ¿no? Un reconocimiento diferente al como se tenía en Grecia clásica. Entonces, quiero que me expliquen aquí cómo se concibe la pedagogía en la Grecia clásica, para que nos demos cuenta qué tanto se ha transformado la concepción de pedagogo. Ujú. 8. A partir de los teóricos pedagogos revisados en clase, repito, 8. A partir de los teóricos pedagogos revisados en clase, elabora tu propio concepto de pedagogía. ¿Elabora qué? ¿Cómo? ¿Elabora qué, perdón, maestra? Tu propio concepto de pedagogía. Tu propio concepto de pedagogía. Esta palabra, pues la voy a leer, esta pregunta la voy a leer detalladamente, bueno, voy a leer sus respuestas detalladamente, porque bueno, se me hace muy interesante, además de que es como lo central del curso de pedagogía, ¿no? Recuerdo que ese día nosotros hicimos por ahí una revisión y un análisis de todo lo que creíamos que era la pedagogía sin estudiar pedagogía, ¿no? Incluso de todo lo que creía la gente de fuera que no conoce en realidad pues la pedagogía, a la pedagogía como más de cerca. Entonces por ahí recuerdo que hicimos una listita y pusimos cuidador de niños, niñeros, psicólogos de niños, ¿qué más pusimos en esa listita? No recuerdo, pero todo así como con exactitud, pero la mayoría mencionábamos que creíamos que era todo referente a los niños, ¿no? Y nada más. Y que la pedagogía, incluso por ahí la confundían con la podología, ¿no? Me decían este, que a veces les decían la gente, ¿no? Pues es algo de los pies, ¿no? Y la confundían con la podología. Entonces, pues creo que ahora, pues sabemos en realidad que la pedagogía, pues bueno, ahí es un,
pues tiene una concepción más profunda, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la formación y que no solamente con el niño y etcétera. Entonces, pues bueno, es bien interesante que ahorita que ya vamos como más de la mitad del curso, que ya revisamos como a muchos teóricos, pues podamos entonces hacer nosotros nuestra, pues nuestro concepto, a partir de lo que hemos revisado, nuestro concepto de lo que es la pedagogía. Entonces aquí traten de responder como bien padre esa pregunta, y pues la vamos a estar leyendo, ¿no? Esta sí me interesa mucho. Entonces, pues esmérense aquí en esta pregunta. Piensen en realidad en todo lo que hemos revisado y si de verdad la pedagogía porque también otra de las cosas que me mencionaban era que la pedagogía pues tiene que ver con las herramientas y las técnicas de aprendizaje, ¿no? Que pues nosotros decíamos que esta era una concepción también como muy pues como muy básica, ¿no? Como muy vacía, como muy herramientas y técnicas, cuando, pues bueno, por ahí la pedagogía también tiene una concepción pues más humana, ¿no? Entonces pongan aquí como empeño en esta pregunta, que es en la que le vamos a dar ahí un poquito más de tiempo y vamos a resaltar a la hora de responderla. Ujú. ¿Hasta aquí tienen una duda? No, maestra, todo bien. No, maestra. Bien, ok, gracias Brenda Mariana. Siguiente, es la 9. ¿A quién se le considera, a quién se le considera el padre de la pedagogía científica? ¿A quién se le considera el padre de la pedagogía científica? Recordemos que revisamos la pedagogía científica, la pedagogía socialista con Makarenko, la pedagogía crítica con Giroux, la pedagogía liberadora con Paulo Freire, ¿no? Hay diferentes proyectos pedagógicos en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, pues aquí la pregunta es el padre de la pedagogía científica, quien defiende pues que la pedagogía es una ciencia totalmente, ¿no? Bien, la 10. Explica con tus palabras la aportación pedagógica de los siguientes autores. Repito, 10. Explica con tus palabras la aportación pedagógica de los siguientes autores. A. Juan Jacobo Rousseau, o si lo quieren poner ahí en francés, ¿no? Que así se escribe, pues porque este es francés, es Jean-Jacques Rousseau. Si lo quieren poner en español, Juan Jacobo Rousseau, ¿no? O si no quieren poner como sus demás nombres, nada más pongan Rousseau. Recuerden que se escribe Rousseau, ¿no? Para que no me pongan ahí, y de todas formas búsquenlos para que lo escriban bien, para que sepan, también es bien importante que sepan escribir estos nombres de estos autores que, pues bueno, van a estar utilizando durante toda su carrera, entonces pues, mínimo hay que saberlos escribir bien, ¿sale? Entonces, el A es Juan Jacobo Rousseau, el B, Anton Makarenko, por ahí también tiene un nombre raro, ¿no? Anton Seminovich Makarenko. C, Henry Giroux. Henry Giroux. D,
Paulo Freire. Vale, aquí van a Disculpe, maestra. escribir. Sí, Dulce. ¿Cuál era la B? La D, La B. la B, Anton Makarenko. Gracias. Ujú. Que ahí ¿Y les la C decía cuál que, era? voy, que en la B les decía que Makarenko también tiene un nombre raro, ¿no? Seminovich. Pero bueno, solo pongan Anton Makarenko. Derek, ¿cuál dice la C? Henry Giroux. Y la D, Paulo Freire. Y bien, aquí van a poner su aportación pedagógica de cada uno. Y pues escriban ahí las características más importantes de cada uno, ¿no? Que resalta, pues. Les decía, busquen por ahí sus nombres para que los escriban bien. Y si se dan cuenta, tenemos aquí a pedagogos de diferente época. Tenemos a pedagogo socialista, pedagogo, pues sí, padre de la pedagogía crítica, de la pedagogía libertaria, por ahí tenemos como revuelto, ¿no? Y faltan un montón de pedagogos, pero pues bueno, no nos da tiempo revisarlos a todos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. No, gracias Brenda. La 11, vamos en la 11. Y la 11 dice, de la película documental La educación prohibida, de la película documental La educación prohibida, explica la crítica que hace a la educación, entre paréntesis, para que se acuerden, problemática educativa de América Latina, y cierran paréntesis. Voy a repetir, ¿sale? De la película documental La educación prohibida, explica la crítica que hace sobre la educación. Entre paréntesis, problemática educativa de América Latina y cierran paréntesis. Recordemos que en la película documental de La educación prohibida, aunque esta película es argentina, si se acuerdan, es argentina y por ahí aparecen varios investigadores de la educación argentinos. Ellos están hablando no solamente de su país, no solamente se enfocan en las problemáticas de su país, se enfocan en las problemáticas pues, educativas de toda América Latina, ¿no? Y pues obviamente entre ellos está México. Eh, entonces esto me van a explicar aquí. ¿Qué aborda el documental? ¿Qué problemáticas respecto a la educación aborda el documental? Ujú. La siguiente es la 12. Igual tiene que ver con el documental de la educación prohibida. Y la 12 dice, de la película documental La educación prohibida, de la película documental La educación prohibida, explica la propuesta pedagógica que hacen los docentes investigadores de la educación. Repito, de la película documental La educación prohibida explica la propuesta pedagógica que hacen los docentes investigadores de la educación. Bien, ahí en el documental, si bien pues la mayor parte del documental aborda sobre las problemáticas de la educación en América Latina, al final del documental
no tan al final como después de la mitad, el documental hace también una propuesta pedagógica, es decir, no solamente se queda en las problemáticas, sino que hace una propuesta pedagógica, incluso nos muestran un proyecto que tienen de un preescolar, ¿no? No sé si recuerden, de un preescolar que pues totalmente le quieren dar toda perspectiva pedagógica. Que un preescolar en el que su forma de educar es diferente a la común, un preescolar en el que tiene características pedagógicas muy buenas. Y entonces nos explican todo su proyecto en preescolar, aunque yo creo que no solamente podría tocarse para preescolar o podría aplicarse para preescolar, sino que pues sería interesante que se pudiera aplicar en todos los niveles, ¿no? Un proyecto pedagógico, educativo para todos los niveles. Pero bueno, el documental lo hace para preescolar. Entonces, aquí me van a poner esta propuesta pedagógica que nos muestra el documental. Ujú. Ok, maestra. Vale. 13. Explica el concepto de educación bancaria según Freire. Explíquenlo por favor con sus palabras. Maestra, ¿me podría repetir la pregunta? Es que tuve problemas con el internet y se me fue. La 13 Sí, por favor. explica el concepto de educación bancaria según Paulo Freire. Gracias. Sí, les decía que me lo expliquen con sus palabras. Ujú. Y la última dice, explica con tus palabras en qué consiste el método de alfabetización de Paulo Freire. Repito, explica con tus palabras en qué consiste el método de alfabetización de Paulo Freire. Recordemos que este también fue uno de los temas que revisamos y que pues incluso hasta estuvimos aquí en la clase, ¿no? De una palabra intentando sacar todas las palabras posibles que pudiéramos, que hasta me decían que estaba divertido. Pues bueno, que eso no es todo el método de Paulo Freire, ¿no? No es como un juego. No, más bien empieza desde la palabra generadora, si se acuerdan de la palabra generadora, que pues es desde su condición de los campesinos, que no sabían leer ni escribir ni nada, ¿no? Entonces, bueno, el método es mucho más amplio. Entonces, no solamente vayan a poner el de las palabritas y sacar muchas palabras de ahí, porque es de lo único que se acuerdan, ¿no? Porque ahí nos quedamos un ratote, pues practicando eso o jugando por ahí, dirían. Pero, pues no, lo vimos desde la palabra generadora. Entonces, también métanla aquí. Bien, ¿hasta aquí tienen una duda? No, maestra. No, maestra. ¿No? Ok, gracias. Entonces, pues les decía, voy a subir el apartado en Classroom y pues va a decir guía parte 1 y guía parte 2. La parte 1, que es de la 1 a las 7, me la van a entregar hoy. Tienen todo el día hasta las 11:59 de la noche. Ajá. Y el día de mañana entregan de la 8 a la 14, que son las siguientes 7, y lo adjuntan en donde diga guía parte 2. Ajá, y
Una vez que ya las tengamos en la plataforma, les vamos a dar aquí revisión en la clase y yo les voy a dar también pues la respuesta, que como se darán cuenta son preguntas de respuesta, son preguntas abiertas, son preguntas en las que pues ustedes tienen ahí que pensar, que reflexionar. Entonces, bueno, no hay una respuesta correcta como tal, o no quiere decir que la que yo dé sea como la única y la exclusiva, no, pero pues a lo mejor también ahí les ayuda para que se den como una idea, ¿no? Andrea quería hablar, Cruz Andrea. Sí, maestra, le quería preguntar si era a mano o a computadora. Híjole, ayúdenme a hacerlo a computadora, por favor, porque luego a su letra no le entiendo nada. Se los juro que me cuesta un montón de trabajo, leer, se me complica mucho. Entonces, pues hagan la computadora. Sí, maestra, está bien. Sí, de nada, Andrea. Bien, y entonces si aquí no tienen alguna duda, pues vamos a continuar en el tema que nos quedamos en la sesión antes de salir de vacaciones. ¿Sale? Entonces voy a compartirles pantalla. Permitir. Y nos pasamos a... Ay, guardar. Aquí. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Bien. Bueno, nosotros ya íbamos hasta aquí abajo, pero vamos a hacer un breve recordatorio desde donde empieza el tema para los que pues por ahí no habían entrado o algo pasó, ¿no? O a lo mejor las vacaciones ya hicieron que se nos olvidara todo, ¿no? Que no creo, pero bueno. En esta tercera unidad, en este último parcial, su programa solamente abarca la investigación pedagógica. Yo les había comentado que no vamos a hacer una investigación pedagógica como tal, completa, porque para ello, pues no solamente nos llevaría un parcial, ¿no? Sino que pues quizá nos llevaría todo el semestre y más, ¿no? Dependiendo qué tan compleja sea nuestra investigación pedagógica. Entonces, pues bueno, ahorita ya solo tenemos el tercer parcial, no nos va a dar tiempo a hacer una investigación pedagógica, pero sí vamos a revisar algunos elementos importantes que nos van a ayudar a pues llevar a cabo una investigación pedagógica pues posterior, ¿no? Después van a tener materias como investigación 1, investigación 2, seminario de tesis, creo que por ahí tienen, o no sé si sean la misma, ¿no? Pero tiene que ver con las investigaciones. Y pues bueno, ahí sí es todo el semestre, se van a llevar revisión tras revisión tras revisión, y pues bueno, en esta no es como el objetivo, ¿no? Pero pues sí van a saber cuál es la importancia, que de hecho ese es el tema fundamental, la importancia de la investigación pedagógica, y pues además van a saber diseñar y van a conocer algunos instrumentos de evaluación de los aprendizajes que van a utilizar seguramente en sus posteriores investigaciones pedagógicas. Entonces, pues, es la unidad 3, la importancia de la investigación pedagógica. La sesión pasada hablábamos justo de ello, mencionábamos que, pues bueno, hoy en día hay un chorro de cambios en el conocimiento, cambios que están siendo como muy acelerados, hay una diversidad de paradigmas y ya lo vimos, ¿no? En estas concepciones de educación, en estas concepciones de pedagogía, que pues tenemos de todas las miradas, desde la paradigma psicológico, paradigma pedagógico, paradigma sociológico, son estas diferentes ideas que hay en torno al conocimiento. Hay un montón, ¿no? Y que entonces, pues se va a requerir de, pues, personas
competentes, de personas pues estudiosas que pues puedan darle respuesta a pues los problemas que se presentan en una sociedad como esta, ¿no? Y que va a utilizar todos esos paradigmas para poder dar respuesta a, pues a ellos, ¿no? Y que entonces debe de tener como toda esta visión crítica para pues retomar cualquiera de estos paradigmas. Entonces, pues todo eso nos va a servir para realizar una investigación pedagógica posterior, ¿no? Mencionábamos además también que era una investigación, ¿no? Decíamos que antes de hablar de la importancia de la investigación pedagógica, pues primero teníamos que saber qué era una investigación. Mencionábamos que la investigación, pues es una actividad que va a ir encaminada a la adquisición de conocimiento o a descubrimiento de nuevos conocimientos. Independientemente de cuáles sean estos conocimientos, pueden ser referidos a cualquier tema, ¿no? A las artes, a las letras, a conocimientos científicos, a la pedagogía, etcétera. Pero, pues, prácticamente eso es una investigación. Adquirir conocimientos o descubrir nuevos conocimientos. Por ejemplo, todos estos autores que revisamos y sus proyectos pedagógicos, no sé, se me viene a la mente ahorita Paulo Freire, este proyecto de alfabetización que decíamos que era un proyecto peculiar, ¿no? Que no era un proyecto de alfabetización común como los que conocemos hoy en día, pues no. Paulo Freire lo hizo encaminado para su población específicamente, para Brasil, ¿no? Para su comunidad, que pues evidentemente estaba en situaciones pues muy duras, ¿no? Situaciones de pobreza duras, en que la mayoría de su población no sabía leer, no sabía escribir y que pues además eran eh, oprimidos por pues el Estado de ese momento. Entonces, pues bueno, Pablo Freire diseñó justo esta alfabetización para las características o para esa población. Y entonces para ello, pues obviamente tuvo que hacer una investigación previa de cuánta población en ese momento no sabía leer, no sabía escribir, cuánta población era padres de familia, eran los sustentos de casa, cómo eran los abusos del Estado en ese momento a esa población. Y bueno, tuvo que hacer seguramente aquí una investigación súper compleja antes de realizar su proyecto de alfabetización, ¿no? Entonces, pues para eso sirve una investigación pedagógica, para darle solución a ciertos problemas que tenemos en la vida cotidiana. Otro ejemplo de ello, pues es en esta época de pandemia, pues la deserción escolar, ¿no? Por ejemplo, la deserción escolar que ha aumentado muy significativamente. Siempre ha habido deserción escolar, ¿no? Y siempre podemos hablar de la deserción escolar como un fenómeno educativo. Sin embargo, pues hoy en día esto es muchísimo más notorio, ¿no? Y entonces la pandemia pues destapó los problemas de la educación que siempre han existido, pero que siempre han querido tapar, eh, pues siempre han querido tapar como si no existieran, ¿no? Y que siempre pues nos han dicho que pues los problemas de la educación están terminando con las reformas educativas, lo cual pues no es cierto, lo cual sabemos que no es cierto y ya lo vimos ahora, ¿no? ¿De qué han servido sus reformas educativas? Siempre dicen, bueno, es que las reformas educativas están mejorando la educación y ha disminuido, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, un chorote, ¿no? Pero en realidad hoy que estamos en una problemática mundial, tómala, se destapan todos estos problemas, pues que había todavía en la educación, ¿no? Que nunca se terminaron. Entonces, pues solamente eso es lo que vino a hacer la pandemia, ¿no? A destapar los problemas educativos que habían querido tapar
con un dedo, ¿no? El sol con un dedo, como dirían por ahí. Entonces, pues aquí está esta situación. Entonces, si yo quisiera hacer como un proyecto pedagógico, pues a lo mejor supongamos que yo elijo la deserción escolar en época de pandemia. Bueno, ¿qué quiero hacer de ello? Pues mi investigación sería enfocada a ese tema, pero lo que yo quiero saber es cuál es la población que más ha desertado. Niños, no sé, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ¿no? Y entonces para ello yo voy a requerir muchas herramientas de evaluación para determinar estadísticamente quién es mi población que más ha desertado. Entonces, a lo mejor yo utilizo herramientas como cuestionarios, etcétera, ¿no? Entonces, voy a utilizar para mi investigación, pues, diferentes herramientas. Y a lo mejor al final determino, pues mi población que más ha desertado de acuerdo a mi investigación, son los alumnos de universidad, ¿no? Por esta situación, por esta y por esta. Entonces, ¿ahora qué quiero hacer? Pues bueno, quiero hacer una propuesta pedagógica para esa población. ¿Sí me explico? Entonces, justo para esto son las investigaciones pedagógicas, para tratar de comprender lo que está sucediendo, pero también para tratar de dar, pues quizá una solución, ¿no? Que hay muchas investigaciones que solo se quedan en la comprensión y ya no pasan a la práctica, es decir, ya no proponen una acción. Son como raras, incluso las tesis, que su investigación también tiene que ver con acción, ¿no? Investigación, acción, que investigan, comprenden, analizan, critican y posteriormente proponen. Hay algunas que solo se quedan en la comprensión y ya no proponen y que no pasa nada, ¿no? Al final también es una investigación. Bien, y entonces, pues bueno, por ello la importancia de saber hacer una investigación pedagógica. Revisamos también algunos conceptos de investigación que decíamos que pues antes de hablar sobre la importancia de la investigación pedagógica, pues habría que comprender qué es una investigación, ¿no? Y dimos algunos conceptos, entre ellos les voy a leer este pequeño que es de Carlos Borsotti, que dice: investigar es un proceso por el cual se intenta dar respuesta a problemas científicos mediante procedimientos sistemáticos que incluyen la producción de información válida y confiable. Bien, mencionábamos también que pues hay diferentes tipos de investigación pedagógica, ¿no? Por un lado tenemos la investigación interpretativa y por otro la investigación crítica, pues que como su nombre lo dice, ¿no? En la interpretativa, pues bueno, lo que busca o su propósito es interpretar justo y comprender algún fenómeno educativo, ¿no? Yo investigo, yo interpreto y yo comprendo tal fenómeno. Volvemos a lo mismo, fenómeno educativo, no sé, deserción escolar, ¿no? Problemas del aprendizaje, quizá. Entonces yo voy a interpretar qué son los problemas de aprendizaje, y los comprendo. Bien, ahí se queda mi investigación. Y en la crítica, por otro lado, pues también su nombre lo dice, parte de una reflexión crítica que va a estar generando ideas desde la praxis y en la praxis. Es decir, yo desde el pensar y pues el actuar, ¿no? Desde el reflexionar y el actuar. Esto es más o menos lo que llevábamos, lo que habíamos revisado. ¿Sí se acuerdan? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra, todo bien. Sí, gracias Mariana. ¿Los demás? Sí, maestra, Todo igual. bien, Muy bien. maestra.
Gracias, Donovan. Gracias, Olivia. Bien. Eh, bien, después habíamos mencionado que, bueno, esta pregunta incluso se las dejé, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la investigación pedagógica como herramienta esencial para el trabajo del futuro psicopedagogo en formación? Creo que incluso se las dejé de tarea y ya la habíamos revisado, ¿no? ¿Para qué era importante? Yo les decía, ¿por qué es importante que ustedes sepan hacer una investigación pedagógica para su, este, para su futuro desempeño profesional? ¿No? ¿En qué les va a ayudar o qué? Y ustedes me comentaban que, bueno, pues ustedes iban a estar todo el tiempo o eh, en constante relación con pues alumnos, con grupos, con este proceso de enseñanza-aprendizaje y pues por ello tenían que hacer constantemente investigaciones, ¿no? Para poder llevar a cabo bien este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre otras cosas, ¿no? Me mencionaron por ahí un buen eh, de puntos que me parecieron ahí fundamentales. Eh, Otro de los temas de su programa que también estábamos abarcando y que creo que aquí nos quedamos fue la utilización de instrumentos, así se llama su tema de su programa, la utilización de instrumentos. Y aquí les metía encuestas o cuestionarios y entrevista y nada más, ahí se quedaba su programa. Yo les mencionaba que pues no son los únicos instrumentos que podemos utilizar en una investigación pedagógica. Hay un montón. Imagínense si en su investigación pedagógica solamente piensan que pueden hacer encuestas o entrevistas, pues nos estaríamos quedando en una investigación muy vacía, ¿no? Hay muchísimas herramientas que podemos utilizar en una investigación pedagógica. Y les dije, bueno, aunque no vienen en su programa, pues las vamos a revisar, ¿no? Para que no solo se queden con las encuestas o los cuestionarios, que pues ya los conocemos, ¿no? Todos sabemos que es una encuesta, todos sabemos que es un cuestionario o una entrevista. Y entonces, pues bueno, no hay que quedarnos en esto que ya sabemos, más bien hay que ver cuáles son todos los instrumentos que nosotros podemos utilizar en una investigación pedagógica o en una evaluación incluso de los aprendizajes. Y por aquí yo les puse un cuadrito, ¿no? Que tiene que ver con los instrumentos de evaluación para el aprendizaje y les puse varios ejemplos de instrumentos de evaluación que podemos utilizar de acuerdo a cada tipo de evaluación. Y habíamos mencionado, justo aquí nos quedamos, me parece, en este cuadro. Por un lado, teníamos la evaluación diagnóstica. ¿Qué es la evaluación diagnóstica? ¿Quién me quiere decir qué es la evaluación diagnóstica? Hola, hola. Son como como un análisis, como los cuestionarios. No, en todos los tipos de evaluación podemos meter cuestionarios. La evaluación diagnóstica sería como al inicio la prueba que nos hacen de qué tanto sabemos de los temas o así. ¿Quién más? ¿Sí? ¿Estás muy bien, Hernández? ¿Quién más? Es una información para saber qué conocimientos se les van a impartir a los alumnos. Sí, nos ayuda para saber qué podemos impartirle a los alumnos. Sí, efectivamente la evaluación diagnóstica tiene que ver con evaluar qué tanto sabe el alumno. Ajá, evaluar los conocimientos previos. ¿Qué tanto sabe el alumno
el alumno antes de, ¿no? Darle como cierta información. Creo que ustedes, pues, a lo largo de su escuela han hecho un montón de evaluaciones diagnósticas y esto por lo general se las hacen cuando van a ingresar a una nueva materia, no sé, muchos de sus profes les hacen una evaluación diagnóstica, a ver qué tanto saben de la materia, ¿no? ¿Qué tanto saben de la pedagogía especial, ¿no? A lo mejor en esa materia yo la hice. ¿Qué tanto saben de la pedagogía especial? Y entonces si veo que los alumnos pues están muy avanzados en materia de educación especial, pues bueno, yo programo mi materia o hago mis planeaciones pues un poquito más complejas, ¿no? Porque mis alumnos, yo me doy cuenta con esta evaluación que pues están algo avanzados. Pero si yo me doy cuenta que es todo lo contrario, es decir, que mis alumnos no tienen idea de la educación especial o a lo mejor sí tienen idea y me contestaron todo, pero en todo están mal, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a empezar desde cero, ¿no? Y para esto, pues me va a ayudar este tipo de evaluación, para saber cuáles son sus conocimientos previos. Incluso también, no solo en lo educativo, ¿no? También este tipo de evaluación la hacen en los trabajos. Cuando te entrevistan para entrar a un trabajo, pues te hacen una evaluación diagnóstica, te preguntan, pues, qué tanto sabes, ¿no? Para saber cómo vas a desempeñarte en esa área o en esa labor. Entonces, pues esa es la evaluación diagnóstica, la evaluación que se hace para saber los conocimientos previos. Ujú. Y aquí, en este tipo de evaluación, nosotros podemos utilizar varias herramientas. Podemos utilizar, por ejemplo, eh, interrogatorios, ¿no? A lo mejor la maestra, para saber sus conocimientos previos, pues los empieza a interrogar. ¿Y tú, con la maestra pasada, qué hiciste? Incluso a veces así son, ¿no? Las evaluaciones diagnósticas no son tan formales. Algunas veces los profes no les quieren hacer ahí cuestionarios formales, pero sí los interrogan, ¿no? Para saber qué tanto saben. Y a lo mejor les preguntan, ¿y qué revisaron con la maestra anterior? Ah, pues revisamos esto y esto, ¿no? No, la maestra sí sabía un buen y pues revisamos, abarcamos todo el temario. Y entonces ahí la maestra ya les está interrogando qué es lo que vieron, qué es lo que hicieron, qué tanto saben. Eh, y quizá ustedes le digan, no, pues nunca venía, ¿no? No vimos nada, no tuvimos ni una clase. Ah, pues entonces a ella le va a permitir que, pues dice, bueno, entonces yo no me adelanto, ¿no? Y parto desde lo que la maestra no vio. Entonces, ese interrogatorio también es una herramienta para hacer una evaluación diagnóstica. Cuestionarios, ¿no? Bueno, hay cuando sí te preguntan oficialmente, ¿qué sabes de la educación especial? ¿Qué, qué es el autismo? ¿Qué es los problemas de aprendizaje? ¿Qué es, no? Y entonces haces un cuestionario formal. Esa es otra herramienta para evaluar, para hacer una evaluación diagnóstica. Entrevista, les decía, las entrevistas de trabajo, ¿no? Generalmente ahí se aplican, este, mm, o cualquier otro tipo de entrevista. Puede ser incluso educativa, ¿no? No solamente de trabajo. Algunas pruebas objetivas, que también muchas veces se utilizan en un trabajo, mapas conceptuales, también puedes hacer un mapa conceptual como herramienta para hacer una evaluación diagnóstica o mapas mentales, ¿no? A lo mejor decir, a ver, en un mapa conceptual, elabórame las ideas principales de tal tema, etcétera. Entonces, pues ahí vas a saber qué tanto sabe o no el alumno. Ajá, entonces, si se dan cuenta, podemos utilizar un montón de herramientas de evaluación
en este tipo de evaluación diagnóstica. Ujú. ¿Hasta aquí tienen una duda de qué es la evaluación diagnóstica? No, maestra, todo bien. ¿No? Bien, muy bien. Vamos ahora con la evaluación formativa. ¿Quién me dice qué es la evaluación formativa? Maestra, es la que se va evaluando en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje como para dificultar sí, las complicaciones que va teniendo los alumnos, como lo que no entienden o que se les hace difícil y todo eso. Exacto, es toda la que se lleva, es un proceso que se lleva a lo largo de, en este caso, el curso, ¿no? Por ejemplo, esa evaluación formativa, como su nombre lo dice, te va formando en todo el proceso. Incluso muchos la llaman continua, evaluación formativa o evaluación continua, porque está constantemente presente dentro de un curso. Em, por ejemplo, yo hago todo el tiempo evaluación formativa, ¿no? Para mí es muy importante ese tipo de evaluación, porque todo el tiempo estoy evaluando, aunque no oficialmente, aunque no, más bien aunque no tan formalmente como en la época de evaluaciones parciales, como viene la otra semana, pero todo el tiempo estoy evaluándolos. Y ahorita vamos a ver unas herramientas para evaluar este proceso formativo o continuo, esta evaluación formativa o continua, y me van a decir si sí las aplico o no las aplico, ¿no? Por ejemplo, las pruebas orales. ¿Aplico las pruebas orales? Sí, 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 ¿no? Porque todo el tiempo les estoy preguntando, a ver, Anaí, dígame qué piensa sobre esto. A ver, Israel, ¿usted qué cree sobre esto? Esas son pruebas orales, ¿no? Todo el tiempo les estoy preguntando y pues durante toda la clase y durante todas las clases, ¿no? Estoy ahí fregando, dirían algunos. Tareas, igual, dejo tareas, ¿no? Todo el tiempo, constantemente, durante todo mi proceso, durante todo el semestre, hay tareas. Ejercicios también es otra herramienta. Ejercicios cuando les digo, a ver, ahorita tienen 5 minutos para responder esto y lo suben rápido a Classroom, ¿no? Son ejercicios, son actividades dentro de la clase. Eso también es una herramienta de evaluación formativa. Controles de lectura. Hago también controles de lectura. Cuando les dejo una lectura, pues bueno, empiezo, ¿no? A registrar el control. Anaí leyó, ay, no sé qué traigo con Anaí, que le estoy mencionando para todo. Anaí leyó, no, pues que sí, a ver, dígame qué entendió. Ah, pues yo entendí tal, tal. O hay algo, y yo registro, ¿no? Ah, sí leyó. Hay algunos que me dicen, sí, sí leí, ¿qué entendió? Híjole, no me acuerdo, ya se me olvidó. No, pues yo le pongo no leyó, ¿no? Porque a lo mejor nada más hizo esa lectura rápida, o estaba leyendo, pero en otro lado, ¿no? Viendo ahí la tele y no sé, pero yo les pongo que no leyó. ¿Leyó? Sí, sí, no, pero es que no le entendí, ¿no? Pero bueno, dígame, algo tuvo que haber entendido, algo. Sí entiendo que a lo mejor puede haber sido una lectura muy compleja para usted, pero algo tuvo que haber cachado. No, pues nada, no, pues entonces ahí le pongo no leyó. ¿Sí me explico? O sea, son mis controles de lectura y que hago constantemente, aunque no se los diga así como tal cual, ¿no? Pero todo el tiempo estoy registrando. Igual puede ser otra herramienta los mapas conceptuales, las redes semánticas, los mapas mentales, las listas de cotejo también, tengo las listas de cotejo, escalas, registros de observación. Esos registros de observación sí los hacemos cuando vemos un caso peculiar, ¿no? Un caso en particular, un caso que
pues ahí notamos como extraño, ¿no? No, pues tal alumno, pues siempre está durmiendo en clase, ¿no? Siempre. O tal alumno, pues siempre está llorando en clase, nunca pone atención, que pensamos que sucede algo, ¿no? Entonces hacemos nuestro registro, porque además incluso, pues también a veces nos los piden en coordinación. De pronto nos dicen, maestros, ¿tienen algún problema o observación de algún alumno en particular? Y entonces sacas como tus registros de observación. Sí, pues tal, ¿no? Israel esto. Nunca está, ¿no? Que no es cierto, Israel. Entonces, pues así, todos estos registros de observación. Incluso ahorita que nos pidieron como esta situación de los alumnos que están a punto de reprobar, igual, ¿no? Nos pidieron ahí con observación. Es decir, ¿cuál es el motivo? Ah, pues el alumno X, ¿no? Entonces, esos registros de observación también son súper importantes, es una herramienta muy importante durante toda mi evaluación formativa. Y, por ejemplo, a nivel preescolar, eh, si aquí son importantes, en nivel preescolar son muchísimo, muy utilizados porque, pues bueno, ahí sí llevan como un control específico hasta donde yo sé o esperaría, ¿no? De todos los alumnos. Mm, Esto muchas veces sucede más en el psicopedagógico, desde el área psicopedagógica, porque esto me va a permitir determinar si hay algún problema con algún alumno. A veces así nos damos cuenta si los alumnos tienen problemas de aprendizaje, si los alumnos sufren de violencia familiar, si los alumnos sí, porque te vas dando cuenta de también sus comportamientos. Entonces, para eso son bien importantes los registros de observación. Em, Les decía, en un nivel preescolar donde los alumnos pues no fácilmente se acercan a contarte como todo, ¿no? Entonces, a partir de estos registros de observación, tú puedes detectar muchos problemas en los pequeños, en los niños, ¿no? Desde no sé, cualquier problema incluso muy fuerte, ¿no? Como pues no sé, acosos, les decía, violencia familiar, bullying, problemas de aprendizaje. Entonces, por eso son bien importantes los registros de observación, que conozcas a tus alumnos, que trates de acercarte a ellos y de conocerlos. Ujú. Bien, esta es una herramienta también para la evaluación formativa. Tenemos por otro lado los portafolios por unidad temática, ¿no? A lo mejor ya vimos esta unidad, a ver, necesito un portafolio, ¿no? O las entrevistas individuales o grupales. Entonces, vuelvo aquí a mencionar, si se dan cuenta, son muchísimos instrumentos de evaluación, ¿no? Hay varios instrumentos para la evaluación formativa y no solamente, vuelvo a repetir, cuestionario o entrevista, que son los que nos menciona su programa. Tenemos otro tipo de evaluación que es la evaluación sumativa. Chango, ya se acabó la clase. Rápido, la evaluación sumativa. ¿Qué es la evaluación sumativa? Es cuando se recopila todo lo visto en el curso o en el semestre, Ujú, sí. como cuando dejan ustedes los trabajos finales, como ahorita usted dejó la guía, es una Sí, recopilación de lo que vimos. exacto. En la evaluación, tal cual lo dice su compañera, la evaluación sumativa es una recopilación de todos los trabajos que nosotros realizamos o de todos los conocimientos que nosotros obtuvimos. Ya es una recopilación, por eso se llama evaluación sumativa. Ya sumas aquí todo lo que, pues todo lo que hiciste, todo lo que viste. Por ejemplo, una herramienta que es la más conocida para la evaluación sumativa son los exámenes semestrales o finales, ¿no? Es como la herramienta que todo mundo utiliza. Exámenes semestrales o exámenes finales o exámenes parciales son los exámenes, ¿no? Una forma de evaluar o de recopilar todos los conocimientos que adquiriste.
Tenemos otra herramienta que son los mapas conceptuales, las redes semánticas, los mapas mentales, igual pruebas objetivas o de composición, elaboración de trabajos finales, ¿no? Sí, que también es como muy común, ¿no? Esta herramienta, los trabajos finales. Los reportes, las listas de cotejo, escalas, igual portafolio por curso. Creo que cuando empezó la pandemia les estaban dejando, ¿no? Portafolio de evidencias. Son estos portafolios que recopilan todo lo que hiciste. Autoevaluación, ¿no? Muchos maestros les dicen, a ver, en una hoja explíquenme cuál creen que sea su calificación del 1 al 10, pero me dicen por qué, ¿no? Entonces, bueno, autoevaluación, cuestionario y pues bueno, son todas estas herramientas que podemos utilizar en una evaluación sumativa. Ahí está. Entonces, pues hasta aquí nos quedamos y el día de mañana continuamos con, bueno, le damos continuidad a este tema. ¿Sale? No se vayan, no se vayan, no se vayan. Se me estaba olvidando que nos están pidiendo a ver, nos están pidiendo una captura de pantalla o una foto del final de clase. La verdad es que a mí se me olvida porque siempre me paso, pero me parece que porque nos dicen que tienen profes que terminan sus clases como a la media hora o a la hora, espero que no sea su caso, pero pues bueno, hay que cumplir con la fotito, entonces déjenme las mando. Y yo la verdad es que no lo he mandado, no la he mandado, pero no porque las termine mucho antes, porque en realidad casi siempre me paso. Ahí está. Ahí está. Bien, chicos, entonces, pues ahora sí ya se pueden salir y mañana continuamos, con el tema. ¿Sale? Nos Maestra, vemos. ¿Qué pasó? es lo que pasa que, bueno, hace ratito no podía entrar y entré 5 minutos tarde, pero es que no la quería interrumpir porque estaba explicando lo de los alumnos y, bueno, empezó la clase. Ok, ¿apellido? Cruz Matías. Profesora, a mí también me pasó lo mismo. A ver, espérenme entonces. Por favor, maestra. Cruz Matías. Ok, ¿y quién es? Gracias, Andrade. maestra. Andrade. Andrade.